Bona tarda. Bé, estem encantades de tornar a tenir aquí amb nosaltres la Violeta Kovačič. Segur que moltes ja la coneixeu, ja que ella ha vingut a altres cursos aquí a l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Ella és crítica de cinema i professora de l'ESCAC, de la Casa del Cine i d'Estudio de Cine. És autora dels llibres Un París de Cine i responsable de diverses antologies i llibres col·lectius entorn del cinema. A més, és una de les crítiques i estudioses del cinema més destacades del país i és un honor tornar-la a tenir aquí amb nosaltres per parlar-nos dels primers directors del cinema sonor. Moltes gràcies, Violeta. Gracias a vosotras. En mi caso voy a hablar de este tránsito del cine mudo al cine sonoro y voy a hablar, digamos, desde la perspectiva, podríamos decir, de lo que fueron, lo podríamos llamar distintas posturas, ¿no? Respecto al momento, ¿no? en que el cine sonoro empieza a ser una realidad implacable, además, diría, ¿no? Seguramente es uno de los cambios técnicos que se producen a lo largo de la historia del cine, un arte evidentemente muy vinculado con la técnica, con la tecnología, y justamente el sonoro es uno de estos cambios que el cine abraza, diríamos, de manera más apasionada y, por otro lado, digamos, también más rápida, en el momento en que empieza a ser posible que exista un cine sonoro sincronizado, esto es importante. La industria cinematográfica se vuelca, ¿no? a esta posibilidad. En este sentido, yo voy a empezar haciendo un poco una cierta cronología, ¿no? de qué es lo que sucede en los años 20, que es el momento, ¿no? en que se vuelven a investigar las posibilidades de un cine sonoro y empieza, digamos, a implantarse, pero luego, digamos, lo que haré, como os decía antes, es analizar o ver, ¿no? cómo esto es recibido no tanto por parte de la industria, sino por parte, sobre todo, de los creadores, ¿no? Especialmente de los autores, especialmente de los directores, ¿no? Y encontraremos ahí, como decía antes, posturas totalmente contrapuestas. Habrá cineastas que se forman en el mudo, que casi podríamos decir rechazarán la posibilidad del cine. Veremos que no exactamente sonoro, pero sí sobre todo el cine hablado. Eso también es una distinción que yo creo que tenemos que tener muy presente. Una cosa es el cine, digamos, con sonido, con banda sonora incrustada en la película, sincronizada, digamos, con la película, con música, con ruidos, etc. Y otra cosa es el cine hablado, ¿no? Con diálogo, con palabras, ¿no? etc. Habrá cineastas, como decía, que rechazarán, ¿no? sobre todo este cine hablado, casi podríamos decir que se convertirá en una especie de resistencia ante la posibilidad del cine sonoro y de este cine hablado. Y por otro lado habrá cineastas que verán, ¿no? las posibilidades narrativas, incluso estéticas, que ofrece ese nuevo invento, ¿no? que es el sonido sincronizado. Pero antes de llegar, digamos, a pensar un poco, digamos, cómo digamos, cómo se desarrollan, ¿no? estas dos posturas diferentes, creo que vale la pena, como decía, ¿no? hacer una especie, podríamos decir, de pequeña cronología, ¿vale? de qué es lo que sucede en los años 20, ¿de acuerdo? De entrada hay una cuestión, que es que antes de ver qué es lo que pasa exactamente en esa década de los 20, tenemos que ir a los orígenes propiamente del cine. Y estos orígenes del cine, como seguramente tenéis ya presente, transcurren, ¿no? a partir, diríamos, de distintas investigaciones, ¿no? que se están dando en esa época, a finales del siglo XIX, una época en la que, por ejemplo, evidentemente se ha desarrollado, ¿no? Profundamente todo lo que tiene que ver con la fotografía, ¿no? de fijar la imagen, mejoras, ¿no? en el sentido, digamos, de mejoras justamente, digamos, en el campo de la fotografía, en el sentido, sobre todo, una mejora que será fundamental para que digamos, el cine pueda desarrollarse plenamente, ¿no? que es la flexibilidad de las películas. Cuando eran placas, digamos, las fotografías, evidentemente esto no permitía, ¿no? que
que el celuloide corriera, ¿no? Con lo cual, digamos, la imagen en movimiento no era posible. También es la época, digamos, en la que se ha estado dando y se ha estado investigando sobre el movimiento, ¿no? Sobre la recreación del movimiento, a partir de muchas veces de juguetes, ¿no? Que tendréis presentes, ¿no? Como el zoótropo, etcétera, todos estos juguetes, ¿no? Que lo que hacían, digamos, era generar la ilusión de movimiento. Todo esto confluye, ¿no? En el nacimiento del cine. Y muchos eran los que estaban investigando en esos momentos, ¿no? La posibilidad de generar, ¿no? esta imagen en movimiento. Entre ellos, evidentemente, los Lumière, que serán considerados, podríamos decir, oficialmente, ¿no? La historia del cine así lo ha determinado, ¿no? como los padres del cine, pero por otro lado estaba Thomas Alva Edison, evidentemente, que también, digamos, crea, ¿no? su propio aparato, ¿no? El kinetógrafo, para poder filmar y luego, digamos, también ver imágenes en movimiento. ¿Qué es lo curioso de esto? Que Edison, cuando inventa lo que podríamos llamar su cámara, ¿no? su aparato para filmar, ¿no? Y luego, digamos, inventa también un aparato para poder ver estas imágenes, que ahí es donde se genera la gran diferencia respecto a los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière crean un aparato que permite luego, digamos, la proyección pública. La proyección de Edison era individual, ¿no? Que también podemos pensar en la época en la que vivimos, ¿no? en que hemos, o proliferan en estos momentos, ¿no? Plataformas, etcétera, que nos invitan a ver las películas, diríamos, casi de manera individual, ¿no? Incluso en nuestros ordenadores, ¿no? En algunos momentos incluso con el teléfono móvil, etcétera. Es decir, volvemos, ¿no? a esa proyección individual que había pensado Edison, ¿no? Pero más allá de esto, lo interesante, digamos, en el caso de Edison, es que él plantea este aparato para filmar, para capturar imagen en movimiento, a partir de una idea, que es que quiere que sea o que sirva, digamos, de complemento, de acompañamiento a otro, digamos, de sus inventos, que es el fonógrafo, que permitía grabar sonido. Es decir, ya en el origen del cine existe la voluntad de que, digamos, el cine pueda ser sonoro, porque la idea de Edison primera era combinar esos dos aparatos, combinar el aparato que filme, digamos, o que capture imagen con el aparato que capture sonido, ¿de acuerdo? Digo esto un poco porque, evidentemente, el sonido llega los años 20, ¿no? Prolifera, digamos, y se convierte en una realidad absoluta ya en los años 30, ¿no? Pero, en cierta manera, la idea del sonido ya está, digamos, en un principio. Ya está, digamos, en el origen del cine. Yo creo que esto es importante para comprender que no es, digamos, la aparición del sonido no es flor de un día, ¿no? Y como decía, sobre todo, digamos, en relación a por qué o qué es lo que sucede en los años 20 que hace posible que el sonido sea una realidad, ¿no? Cuando era una idea tan temprana, podríamos decir, que ya estaba presente, ¿no? en ese momento, digamos, de origen del cine. Hay un escollo fundamental, que es la sincronización. Es decir, por mucho que se pueda grabar sonido, hay un problema que luego, digamos, este sonido tiene que ir, digamos, a la vez que la imagen, ¿de acuerdo? Y eso es lo que genera, en cierta manera, una problemática que se tiene, digamos, que solventar, ¿de acuerdo? En este sentido habrá, digamos, a principios de los años 20, algunas empresas, algunas, digamos, marcas que sí que intentarán conseguir, digamos, o salvar este escollo de la sincronización. Una de ellas es la empresa ATT, por ejemplo, ¿no? Que descubre o, en cierta manera, digamos, empieza a desarrollar o a trabajar en la posibilidad de la sincronización en la grabación de discos, ¿de acuerdo? Esto creo que es importante porque, en cierta manera, digamos, donde quedará registrada, ¿no? la banda de sonido será importante, digamos, en esta década de los años 20. Y es esta misma empresa, ATT, que
la que, digamos, a mediados de los años 20, en 1925, empieza a trabajar con una de las grandes productoras americanas para, digamos, aplicar, digamos, un sistema de sincronización en disco, ¿de acuerdo? Esta productora es la Warner Brothers, seguramente lo tengáis presente, ¿no? Que es un momento, digamos, en el que existen, ¿no? Como estas grandes productoras, ¿no? Que irán copando cada vez más espacio, podríamos decir, ¿no? en Hollywood y en la industria del cine, ¿no? Warner, Fox, etcétera, ¿no? En el caso de Warner es, digamos, la que empieza a trabajar con esta otra empresa para ver si consiguen aplicar un sistema llamado Vitaphone, en el que, digamos, lo que conseguían o lo que intentaban era, digamos, conseguir esta sincronización a través de discos, ¿vale? De manera que se pudiese proyectar y lanzar, digamos, lo que estaba grabado en el sonido de los discos a la vez. A partir de aquí se empiezan, digamos, a desarrollar o a dar pequeños hitos, ¿no? Que van, digamos, un poco en dirección de conseguir, ¿no? Finalmente una sincronización plena, práctica también, porque esto veremos que también será una parte, podríamos decir, compleja, ¿no? Ver cómo se desarrolla, ¿no? El cine una vez el sonido es una realidad. En 1926, por ejemplo, ya hay cortometrajes con sonido sincronizado. En 1927 encontramos El cantor de jazz, que sería el primer largo que incluye sonido grabado en directo. Y aparece, digamos, también empieza a tener fuerza otro sistema, hablábamos del sistema de Warner, que es el Vitaphone, que es el sistema Movietone, que es el sistema de la Fox. Es decir, cada empresa, si os fijáis, volvemos a estar en el mismo terreno de lo que sucede en esta época de los orígenes del cine, ¿no? Edison y los Lumière, cada uno por su cuenta, intentando conseguir, ¿no? Que su aparato sea, digamos, el mejor y el que funcione de manera, digamos, más óptima, ¿no? Aquí sucede lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia del sistema Movietone respecto de la Fox, la 20th Century Fox, respecto al sistema que utiliza la Warner, que es el Vitaphone? Básicamente una cuestión que es esencial, que es que el lugar donde está, digamos, grabado o impreso el sonido, la banda de sonido, es en la misma película, ¿de acuerdo? Ya no es en el disco, sino que es en la película. Y esto es esencial, ¿de acuerdo? Esto marcará un poco, digamos, supone, digamos, casi podríamos decir, ¿no? Es un avance, digamos, bastante claro. Aquí encontramos películas, por ejemplo, como El séptimo cielo, como Amanecer, de la cual hablaremos un poco luego, porque hablaremos un poco, digamos, de su director, de Murnau. Y, digamos, si esto ya está sucediendo a finales de los años 20, podríamos decir que en 1929 las películas mudas empezarán a ser cada vez más extrañas, ¿de acuerdo? De manera que ya en la década de los años 30 y a principios de los años 30, aunque el sonido todavía no se acaba de acomodar, podríamos decir, sí que podríamos decir que el sonido ya es completamente una realidad en la industria del cine, ¿de acuerdo? Claro, aquí todo el mundo se tiene que adaptar a esta nueva tecnología, evidentemente las productoras, evidentemente los creadores y evidentemente también las salas de exhibición, las salas de cine, ¿no? Que necesitarán o que cada vez, digamos, tendrán más la necesidad de poder, digamos, o de poder contar, ¿no? Con estas películas, con esta fórmula, diríamos, tan novedosa, ¿de acuerdo? Y de hecho es curioso porque en cierta manera, digamos, la gran acogida, podríamos decir, del sonido o del cine sonoro generará también, digamos, un cierto interés por una parte de la industria de intentar conseguir otros desarrollos tecnológicos, ¿no? que puedan, digamos, también, que se puedan, digamos, también potenciar. Uno de ellos, por ejemplo, o uno de los por los cuales, digamos, pondrá la industria, digamos, más empeño, evidentemente será el Technicolor, es decir, el uso, digamos, del color, ¿de acuerdo? Pero esta es otra historia
que quizá en otro momento tendremos la ocasión de hablar, ¿no? de cómo empieza, digamos, a implementarse el color, etcétera, que también es una historia, yo creo, muy interesante, tanto desde el plano histórico como evidentemente, estético. Claro, ¿qué es lo que supone este cambio, esta introducción del sonoro a finales de los años 20 y ya, digamos, convirtiéndolo en una realidad en los años 30? De entrada, digamos, hay una cuestión que la comentaba antes, que es un tiempo, digamos, en el que todos se tienen que acomodar a estas nuevas maneras de hacer y a esta nueva tecnología. Y acomodarse a diversos niveles, ¿no? Una de las historias más conocidas o una de las cosas que se suele citar más, evidentemente, es cómo repercute la llegada del sonido, por ejemplo, a los actores y a las actrices, ¿no? Cómo cambia, en cierta manera, el panorama, podríamos decir, de las estrellas de cine, ¿no? En el momento en que irrumpe el sonoro. Porque, en cierta manera, ¿no? Digamos, ya no tienen las grandes estrellas del mudo, ¿no? De repente tienen que hablar, de repente necesitan otra herramienta, ¿no? Interpretativa que hasta ese momento no han tenido que usar, que es la voz, ¿no? Esta es una parte, pero luego, digamos, hay otras partes, evidentemente, o hay otras patas, podríamos decir, dentro de este proceso de adaptación. Y una de ellas también es absolutamente práctica, ¿vale? En este sentido, es muy interesante cómo los mismos directores, ¿no? en algunos de los textos que han dejado escritos, ya sean en forma de memorias, etcétera, explican o relatan, en cierta manera, qué es lo que sucede en ese periodo, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, lo que comenta un cineasta del que hablaremos luego, llamado King Vidor, King como rey, Vidor tal como suena, Vidor con V. Y Vidor, por ejemplo, una de las cosas que comenta es cómo, en cierta manera, digamos, hay un primer momento en que una de las cosas que se empieza a limitar, ¿no? es el movimiento de la cámara. Y esto me parece fundamental, por dos cuestiones. La primera es porque justamente a finales de los años 20 es cuando, digamos, en Hollywood irrumpe con más fuerza la posibilidad de la movilidad de la cámara. Casi podríamos decir que sobre todo, digamos, por un hecho concreto, que es por la influencia de los cineastas europeos en Hollywood. Y especialmente de uno, podríamos decir. Ese uno es Murnau, precisamente, el director de Amanecer, el director de Nosferatu también. Amanecer es su primera película americana que hace en 1927 en el marco de la Fox. Y la Fox justamente lo va a buscar a Alemania porque ha visto algunas de sus películas, como por ejemplo El último, y se han quedado totalmente fascinados por cómo, digamos, la cámara se mueve, casi podríamos decir a su antojo, y siempre además con fines expresivos. Cuando Murnau llega a Hollywood, en cierta manera, digamos, lo que despliega, ¿no? Y eso lo ven los otros directores que están trabajando ahí, es precisamente, ¿no? esta capacidad de mover la cámara constantemente. ¿Pero qué implica el movimiento de la cámara? El movimiento de la cámara implica toda una serie, podríamos decir, de elementos, ¿no? Físicos para que esta cámara pueda moverse. Entre otras cosas, por ejemplo, para hacer un traveling, desplazar esta cámara encima de unos raíles o, digamos, algunos movimientos con lo que podría ser una grúa, etc. ¿Qué es lo que generan todos estos artilugios, ¿no? Básicamente, en muchos casos, ruido. Entonces, en el momento en que se empieza a grabar sonido en directo, por ejemplo, ahí tenemos un problema, que es que de repente un chirrío, el roce, ¿no? O el mismo sonido de la tracción, por ejemplo, es un problema de cara, digamos, a la combinación, ¿no? entre el movimiento de la cámara y las nuevas posibilidades del sonido grabado, ¿no? en directo, ¿no?
Y esto, por ejemplo, Vidor cuenta en sus memorias, ¿no?, esta experiencia, ¿no?, esta cosa de cómo en un primer momento hay una serie de dificultades, y esa serie de dificultades no son solo para los actores, no son únicamente para los directores, sino que son dificultades también para los técnicos, también, digamos, son dificultades para todos, ¿de acuerdo? Y como decía, por un lado es una dificultad para los actores, por otro lado, digamos, es una dificultad técnica, digamos, para todos, ¿no?, esta irrupción del sonido, pero por otro lado, evidentemente, también implica un cambio de chip, podríamos decir, ¿no?, para los cineastas, para los autores, para los directores. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos de los grandes directores del mudo desaparecerán, entre comillas, ¿no?, en ese momento más o menos de la irrupción del sonoro. ¿Cuál es la duda o cuál es, digamos, o qué es lo que sucede, ¿no?, en este momento? Que no solo desaparecen por el tránsito del mudo al sonoro, sino que desaparecen también en algunos casos, porque justo en ese momento también es un momento en que, digamos, se va dando un poder cada vez más creciente a los productores. Con lo cual también algunos de los cineastas que habían podido trabajar, entre comillas, más libremente, ¿no?, o que habían estado, en cierta manera, intentando encontrar su voz, ¿no?, dentro de la industria, y teniendo un espacio también dentro de la industria, cada vez les resultará más dificultoso, ¿no?, ir dirigiendo, digamos, o dirigir, digamos, en ese ámbito y en esas condiciones. Uno de los casos más evidentes, por ejemplo, es un cineasta que, en cierta manera, tuvo muchos problemas con la industria y también, digamos, por una cierta megalomanía, ¿no?, que resultaba, en cierta manera, incómoda para los grandes productores. Ese cineasta, por ejemplo, es Erich von Stroheim, ¿no? Stroheim tiene, digamos, una de las películas, podríamos decir, más importantes del periodo mudo, que es Avaricia, una película que, por cierto, digamos, en estos, si no me equivoco, incluso en estos momentos no existe una copia completa de Avaricia. Hay en algunos casos, por ejemplo, se ha intentado reconstruir fragmentos, se ha intentado, digamos, llenar ciertos huecos con fotografías del rodaje, etcétera, para que se pueda comprender un poco qué es lo que pretendía hacer Stroheim en su conjunto, y es realmente una película muy ambiciosa, es una película que tuvo, digamos, o que supuso una tensión, podríamos decir, bastante importante entre el director, el autor y la industria, ¿no?, a nivel presupuestario, a nivel, digamos, justamente de ambición, ¿no? Y además es una película justamente que podríamos decir, Stroheim es otro de los cineastas emigrados de Europa a los Estados Unidos, ¿no?, y en este sentido podríamos decir que es una película que compone, podríamos decir, una crítica muy fuerte hacia los Estados Unidos capitalistas, ¿no?, con lo cual, digamos, lo tiene todo para no encajar, ¿no?, en el contexto de la industria de Hollywood. Stroheim, por ejemplo, es uno de estos cineastas, y para que nos fijemos justamente en cómo se retrata su caída, podríamos decir, ¿no?, del Olimpo, ¿no?, en Hollywood, es muy conocida, ¿no?, la historia de cómo es. No sé si habéis visto una película como, seguramente sí, en muchos casos, ¿no?, como El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard. Si la recordáis, ¿no?, recordaréis que es la historia de una actriz venida a menos, ¿no?, y, digamos, este cadáver, ¿no?, que aparece, digamos, al principio de la película y que luego nos va contando su historia, su relación con esta actriz, ¿no?, justamente de un periodo, ¿no?, que ya no es, ¿no?, de un periodo de un Hollywood dorado que ya no es. Y si recordáis, esta actriz tenía un mayordomo, ¿no?, que había sido cineasta, que la había filmado en el pasado. El actor, justamente, es Stroheim, que lo que hace es, casi podríamos decir, es encarnar precisamente o convertir en personaje, ¿no?,
lo que en cierta manera le define su propia historia, ¿no? Podríamos decir. Entonces, Stroheim es uno de estos cineastas que desaparece. Hay otros más y hay cineastas que, en cambio, sí que encontrarán, podríamos decir que habrá un poco de todo. Habrá cineastas como Fritz Lang, que, aunque tiene, digamos, una carrera, podríamos decir, magnífica en el periodo mudo, a la vez encuentra también o sabe cómo manejar el sonido. De hecho, por ejemplo, una de sus primeras películas habladas y con sonido será M, el vampiro de Düsseldorf, y utilizará el sonido justamente para trabajar el fuera de campo, ¿no? Para trabajar el misterio, para trabajar el horror, por ejemplo, también, ¿no? Otro cineasta que en este caso no tenía una carrera tan fuerte y tan interesante como Fritz Lang en el periodo mudo y que encuentra y que empieza, digamos, a emerger con mucha fuerza en el periodo sonoro, será Howard Hawks, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, en su Scarface utiliza de nuevo el sonido también como Fritz Lang para trabajar el fuera de campo. Y luego hay un caso que es muy curioso, como decía antes, que es el caso de Murnau. Murnau, como comentaba, es un director alemán que se traslada a Estados Unidos en 1927 y rueda ahí Amanecer, lo que podríamos decir casi es una de sus obras cumbre. Amanecer ya es una película sonora, pero no es una película hablada. Eso yo creo que es una distinción, insisto, muy importante. Y sus siguientes películas no llegarán a ser películas habladas tampoco. Entonces, en cierta manera, sobre Murnau ha recaído, casi podríamos decir, a lo largo de la historia del cine o cuando se habla, digamos, o se genera, digamos, o se crea una historia del cine, existe un poco esta sensación de que Murnau es un cineasta que pertenece absolutamente al cine mudo y que es un cineasta que se significa, ¿no?, con este periodo del mudo. Lo que pasa es que aquí hay dos contradicciones. La primera es que es un cineasta que a lo largo de toda su trayectoria mostró un gran interés por todo lo que tenía que ver con los avances técnicos. De hecho, justamente en ese mismo periodo, antes comentaba, ¿no?, en el momento en que el sonoro funciona, la industria dice, bueno, vamos a intentar encontrar otros avances técnicos, ¿no?, el color, etc. Y la Fox, por ejemplo, que es la productora con la que trabajará Murnau en ese periodo, se lanza, por ejemplo, ¿no?, a la imagen en 70 milímetros, ¿no?, a la filmación en 70 milímetros. ¿Qué es la filmación en 70 milímetros? Es un tipo de imagen que recientemente algunos cineastas como Paul Thomas Anderson, como Quentin Tarantino lo han utilizado, por ejemplo. Es un tipo de imagen que lo que permite, digamos, es una mayor nitidez, una mayor precisión en la imagen. Es, digamos, una imagen todavía podríamos decir, casi podríamos decir, más perfecta, más mejor en cierta manera que la de 35 milímetros. Murnau, por ejemplo, llega a utilizar, ¿no?, este nuevo formato. Es decir, todo lo que tiene que ver con la técnica le interesa muchísimo y llega a filmar, digamos, una película sonora. Y además hay otra cuestión, que es que en cierta manera ya había sido un director que siempre que había podido había intentado prescindir, por ejemplo, de los intertítulos, ¿no? Había intentado prescindir del texto, ¿no? Con lo cual, digamos, esta idea de prescindir de la palabra en un momento dado también quizá pueda tener que ver con esto. Pero ¿qué es lo que sucede con Murnau? Básicamente, que él, digamos, no llega a vivir el periodo del cine sonoro. Él muere en 1931, justamente cuando se iba a estrenar su última película, con lo cual, en cierta manera, no sabemos qué es lo que habría sucedido con Murnau si hubiese desarrollado una trayectoria más allá, digamos, de principios de los años 30. Si realmente habría
cómo habría trabajado el sonoro, cómo habría trabajado esa nueva tecnología. Eso queda, digamos, como una incógnita. ¿Qué es lo que sucede? Que en cierta manera, digamos, como Murnau en cierta manera es un cineasta que queda entonces, ¿no?, su trayectoria a la fuerza, por una circunstancia absolutamente vital, queda tan vinculada a un periodo como el mudo, se crea, ¿no?, podríamos decir, esta asociación, ¿vale? Y otro de los directores que trabajará o que abrazará el cine sonoro con bastante, además con mucho interés, como decía antes, es King Vidor, el director de Y el mundo marcha, el director del Gran Desfile y el director de una película ya puramente hablada como es La calle, por ejemplo, el director también de Aleluya, es decir, toda una serie de películas que van, digamos, entre los años 20 y este principio del sonoro, ¿no?, en el que siempre, digamos, hay algo que tiene que ver, digamos, con lo sonoro y también con lo rítmico. En este sentido, me gustaría proyectar un pequeño fragmento de una película titulada El Gran Desfile. Sí, se ve en la pantalla, ¿no? Sí. Disculpadme, los otros fragmentos que traigo, la calidad es un poquito mejor. En este caso, quizás de los fragmentos que aparecen un poco más pixelados, os pido disculpas, pero bueno, creo que nos podemos hacer una idea. En este caso es una película que todavía, digamos, funciona como una película, es una película muda, ¿no? Pero vamos a ver un poco, digamos, cómo aquí Vidor ya aplica ciertas ideas que tienen que ver con lo sonoro, ¿no? Vemos el fragmento, en este caso es una película bélica, y lo que vamos a ver justamente, digamos, es un batallón, ¿no?, avanzando en el campo.
Lo dejo aquí. De entrada hay una cuestión, antes de entrar, digamos, más al detalle de todo el tema, digamos, de qué tiene que ver esto, ¿no?, con la concepción de Vidor del sonoro. Yo creo que es una escena que de entrada define muy bien el tono del tipo de película bélica que está haciendo Vidor, ¿no? Que en algún momento, digamos, hay una mirada muy crítica, ¿no?, respecto a la guerra. Y luego, digamos, hay otra cuestión que yo creo que es fundamental, ¿no?, que es cómo la escena define muy bien la que podríamos llamar el principal tema, ¿no?, dentro de la obra de King Vidor, que es la relación entre el individuo y la colectividad, ¿no? Es una escena que funciona precisamente desde la idea de lo colectivo, ¿no? Y si la vemos, digamos, vemos dentro, digamos, del contexto de toda la película, vemos ahí al protagonista, con lo cual esta conjunción, ¿no?, entre la figura, ¿no?, del individuo, del protagonista, etcétera, dentro, digamos, de esa colectividad es algo muy propio del cine de Vidor. Pero lo interesante aquí, digamos, es cómo Vidor plantea esta escena, una escena de un batallón dentro del contexto de una película bélica, etcétera, casi podríamos decir a partir de las pautas del musical. ¿Por qué? Porque está planteada a partir justamente del movimiento, de la sincronización del movimiento, como sucede en el baile. Y ahí es donde esto entronca con una conciencia ya de lo sonoro, no solo, digamos, vinculado con el hablar, no solo vinculado, digamos, propiamente con la música sincronizada o con los ruidos, sino, digamos, también con una cuestión rítmica. Para rodar esta escena, Vidor, de hecho, justamente lo que hizo es utilizar un metrónomo para así poder establecer este ritmo del andar de los distintos personajes, que si os fijáis a lo largo de la escena van muy a la una, van absolutamente coordinados en los pasos que están dando, insisto, como sucede en cierta manera en el musical. Y esta concepción justamente, digamos, de lo rítmico, hace que no sea para nada extraño que cuando Vidor puede utilizar el sonido, evidentemente lo haga, porque ya hay en su cine una manera de pensar, una manera de entender justamente las imágenes, el movimiento, etcétera, a partir precisamente de una concepción en cierta manera sonora. Y de hecho, justamente él hará una película un poco más adelante, muy interesante porque es muy extraña también dentro de lo que es el cine estadounidense. Vidor, justamente, hemos estado hablando, ¿no?, de Stroheim, he citado a Murnau, etcétera, ¿no?, cineastas procedentes del centro de Europa que llegan a Estados Unidos. Vidor es justamente un cineasta americano, ¿no? Y de hecho esta cuestión un poco, digamos, de lo individual, ¿no?, en relación precisamente al colectivo, tiene que ver, digamos, también con una cierta concepción también, digamos, muy americana. Y él hace una película más adelante titulada El pan nuestro de cada día, que es una película muy extraña porque trata, en cierta manera, de un grupo de personas que decide dejar la ciudad y montar una especie de cooperativa agrícola, ¿no? Y de hecho es una película por la que tuvo muchos problemas a la hora de conseguir financiación, porque al comienzo de la película uno de los problemas que tiene el protagonista es un conflicto con un banquero, con lo cual a la hora, digamos, de conseguir dinero para financiar la propia película, cuando se veía en el guión en qué lugar quedaban, ¿no?, los dirigentes, ¿no?, de los bancos, era algo que generaba mucho rechazo. Y en El pan nuestro de cada día, Vidor hace una cosa muy similar a lo que ha hecho aquí en El gran desfile. Ese grupo de personas tiene que crear un conducto para que el agua, digamos, pueda regar, ¿no?, toda la zona, ¿no? Y, digamos, van cavando, ¿no?, esta especie, digamos, de pequeño riachuelo, ¿no?, para que el agua llegue a su destino, y la manera en que van cavando es muy similar a lo que vemos en El gran desfile. Es rítmica, es coordinada, es sincronizada entre los distintos personajes y ya es una película sonora. Y ahí sí que combina justamente el movimiento rítmico,
la idea del ritmo a partir de lo visual con el trabajo con el sonido, ¿de acuerdo? Digo esto porque justamente lo que encontramos aquí es un cineasta con el que sucede todo lo contrario, ¿no?, que el director del que vamos a hablar a continuación, que es que aquí justamente, digamos, ya hay una voluntad precisamente, pese a las dificultades. Bieder es justamente el que decía, bueno, en un principio el sonoro supuso, digamos, un retroceso, ¿no?, en términos, por ejemplo, de la movilidad de la cámara, etc. Pero él entiende justamente, abraza las posibilidades, ¿no?, que le da el sonoro, ¿vale? Todo lo contrario, como decía ahora, de lo que sucede con otro director, uno de los directores, podríamos decir, más importantes del periodo mudo, uno de los grandes directores de la historia del cine, que muestra, casi podríamos decir, un rechazo no solo evidente, sino que casi podríamos decir público, en contra no del sonoro, sino del sonoro para utilizarlo de cara a la palabra hablada, ¿vale? Insisto, esta diferencia yo creo que es fundamental. La irrupción del sonoro dará la posibilidad, por ejemplo, de sincronizar las músicas, de trabajar, ¿no?, con ruidos, con sonidos, etc. Pero también, digamos, de trabajar el diálogo, ¿no?, a partir de la voz, ¿no? El cineasta que podríamos decir que de manera más clara se niega a esto, evidentemente es Charles Chaplin, y de hecho no es extraño dentro, digamos, de lo que sería un género, un grupo de cineastas muy vinculados, digamos, con la comedia física, con el llamado slapstick. De hecho, muchos de los directores del slapstick, muchos de los directores de esa comedia física desaparecen, como decíamos antes, ¿no?, con la irrupción del sonoro, porque justamente la comedia será uno de los géneros que cambiará de manera más evidente en el tránsito del mudo al sonoro. Ya no será esa comedia física que era el slapstick, sino que pasará, digamos, a ser otra cosa. Pasará a ser, por ejemplo, las comedias de Howard Hawks, de las que hablábamos antes, ¿no? Esas comedias de enredo, ¿no?, esas comedias sofisticadas, ¿no? Incluso Lubitsch, por ejemplo, ¿no?, que había trabajado en el mudo de manera muy plena, también, digamos, consigue encontrar su lugar en el sonoro, entre otras cosas, también en el ámbito de la comedia, con lo cual la comedia cambia enormemente. De hecho, la comedia de enredos, hay una parte en que el diálogo juega un papel también crucial. En el caso de Howard Hawks, por ejemplo, Hawks es uno de los... el director de La fiera de mi niña, por ejemplo, de Me siento rejuvenecer, ¿no?, de esas grandes comedias por ejemplo, de los años 30 o de los años 40, ¿no? Hawks, por ejemplo, una de las grandes aportaciones de Howard Hawks al sonoro es la agilidad de los diálogos. Es entender que el diálogo puede ser rápido, puede ser ágil, puede tener ritmo también, porque la gente, digamos, en la vida también, ¿no?, se pisa al hablar, ¿no? El diálogo puede ser ingenioso. Hawks, por ejemplo, esto lo entiende, lo comprende enseguida, ¿no?, y cuando lo aplica en la comedia realmente es muy brillante. Claro, ¿qué sucede con esto? Que en cierta manera, digamos, poco a poco cada vez hay menos lugar para esa comicidad física, para ese slapstick que se había dado tanto a lo largo de los años 20. Y uno, por ejemplo, de los nombres que en cierta manera, digamos, entran en una especie de, casi podríamos decir, de ocaso, ¿no?, es Buster Keaton, ¿no? Así como Chaplin se resistirá al sonoro, a la palabra hablada, pero en cierta manera encontrará su lugar, Keaton, en cambio, digamos, irá languideciendo, ¿no? Son el final de las carreras de Chaplin y de Charles Chaplin y de Buster Keaton, casi podríamos decir que son como la noche y el día, ¿no? Entre otras cosas porque Chaplin tiene una cosa que Keaton no tiene, que es que ya, digamos, desde un momento dado de su carrera, él no solo trabaja la comedia, no solo trabaja el slapstick, sino que trabaja el melodrama. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es una diferencia que resultará fundamental dentro de la trayectoria de Chaplin. Y algunas de sus películas ya sonoras, algunas de sus películas incluso habladas, son comedias, son melodramas y tienen algún punto, por ejemplo, de slapstick, pero ya tienen muy poquito. Y la fuerza, digamos, del melodrama, en el caso de Chaplin, realmente es muy fuerte, ¿no? Y él justamente, como decía antes, plantea un rechazo a las posibilidades, digamos, del sonoro, siempre en relación justamente a esta palabra hablada. Porque, en cambio, los efectos sonoros sí que le interesan. El uso que se puede hacer justamente de efectos de sonido, el uso que se puede hacer incluso de la música, a él sí que le parecen interesantes. Y, por ejemplo, en sus memorias, él escribe sobre el ocaso, podríamos decir, del cine mudo, él escribe algo de lo que ya habíamos estado hablando, ¿no? Dice, fue una lástima porque estaban comenzando a mejorar enormemente las posibilidades del cine mudo. Murnau, el cineasta alemán, había usado el medio con efectividad y algunos cineastas americanos estaban comenzando a hacer lo mismo. Es decir, señala justamente esta cuestión, ¿no? El cine estaba en un momento en los años 20 en el que se estaban desarrollando, ¿no?, a nivel visual muchas cosas. Entonces, ¿qué supone, ¿no?, la irrupción del mudo, ¿no? Para Chaplin, digamos, ahí hay esa frenada, ¿no? Y justamente, digamos, él se resiste enormemente a incluir diálogo, a incluir, digamos, palabra hablada en sus películas. Y, por ejemplo, cuando hace una película como Luces de la ciudad, que es la película de Chaplin que podríamos decir que cae en el momento justo del tránsito, en el momento en que el sonoro, como os decía, ya empieza a ser una realidad, ¿no? Él prepara Luces de la ciudad y justamente una de las cosas que le dicen cuando él dice que no va a hacer una película, que va a seguir haciendo una película muda, uno de los comentarios que le dicen es tienes mucho valor. Es decir, es extraño, es casi podríamos decir contracultural, es arriesgado hacer una película muda en un momento, ¿no?, como ese, que es el momento justamente en que el cine sonoro empieza a ser una realidad. Sí que es cierto que justamente Luces de la ciudad al final termina siendo una película sonora. Hay música que compone el propio Chaplin y hay algunos efectos sonoros. Las primeras proyecciones, todo se ha dicho, no van bien, pero, digamos, realmente se termina convirtiéndose Luces de la ciudad en podríamos decir que en una de las mejores películas de Chaplin y una de las mejores películas de la historia del cine. Y vamos a ver el comienzo, porque vamos a ver justamente qué tratamiento le da Chaplin precisamente al sonido. ¿De acuerdo? Esto es más o menos el comienzo de Luces de la ciudad.
Bueno, la escena es magnífica y de nuevo resume muy bien también algunas de las características del cine de Chaplin. De entrada también a toda la relación que él establece constantemente, ¿no? Entre el personaje de Charlotte, el vagabundo, ¿no? Con las autoridades, ¿no? Y especialmente con la policía, ¿no? Hay un texto de Hannah Arendt, ¿no? de la filósofa, que justamente hablaba de cómo, en cierta manera, ¿no? La relación de Chaplin y del personaje de Charlotte, sobre todo con este miedo, ¿no? A la policía, por ejemplo, que va expresando como algo justamente, digamos, también muy vinculado, ¿no? con la historia de los judíos, ¿no? Con lo cual hay muchas cosas en esta escena que yo creo que explican muy bien lo que es la figura de Charlotte, la figura del vagabundo, su relación con la autoridad, su relación, digamos, con la construcción social, esta idea un poco, digamos, ¿no? de situarlo en otro lugar constantemente, ¿no? Y de nuevo aquí un poco lo que hay que es muy interesante también es cómo, digamos, se presenta Chaplin en relación al sonido. Como vemos, él no rechaza propiamente la posibilidad del sonido en sí, de la música, pero hay una cosa, es que no quiere hacer hablar a los personajes. Y lo que utiliza entonces es precisamente, ¿no? los instrumentos, los sonidos, ¿no? Los ruidos, la música, ¿no? Para recrear esta idea del diálogo, del discurso, sobre todo, ¿no? Por parte de las autoridades. Y esta es la idea que retomará en la película clave, yo creo, en relación en la relación de Chaplin con el sonido y sobre todo con la palabra hablada, que es El gran dictador, ¿no? Y como decía, en cierta manera, digamos, él al principio, digamos, no es un rechazo tanto al sonoro como a la palabra hablada. Esto es algo que queda clarísimo en Luces de la ciudad, ¿no? Que él, en cierta manera, incluso se muestra fascinado con la posibilidad de trabajar con la música de manera plena, es decir, no tener que, digamos, poder ya, digamos, plantear una banda sonora, una musicalidad, ¿no? Concreta que puede crear incluso él mismo, ¿no? Pero insisto en esta cuestión de que se niega a hablar. Y se niega a hablar, entre otras cosas, también porque para él, justamente Charlotte, justamente el vagabundo, es una figura que pertenece al mudo. Es una figura, digamos, que no puede hablar, que no va a hablar. Se corresponde, digamos, y tiene que ver, digamos, con otro contexto, ¿no? Y es algo que encontramos ya aquí. Por otro lado, justamente, digamos, la figura de Charlotte, como la figura de tantos otros cómicos, ¿no? De los personajes, ¿no? De estos personajes de clase media, los que encarnaba Buster Keaton, con su cara inexpresiva, los personajes inocentes que encarnaba Harry Langdon, es decir, todos los personajes que encarnaron los grandes cómicos de los años 20, del periodo, diríamos, de esplendor del slapstick, trabajan desde la fisicidad, ¿no? Los movimientos, ¿no? La figura, digamos, de Charlotte con su bastón, con sus movimientos, con el bombín, etcétera, digamos, pertenece a un territorio que es el territorio puramente del mudo. Y Chaplin se resiste a sacar de ese lugar precisamente al personaje de Charlotte, al personaje del vagabundo. Un personaje que, por otro lado, tiene, digamos, otra característica estética fundamental, ¿no? Evidentemente, que es el bigote, ¿no? Y ese bigote, casi podríamos decir, algunos, ¿no? Han escrito, ¿no? Como, digamos, en cierta manera, ese bigote que ayudó a construir, ¿no? el mito, ¿no? El mito de Charlotte, este hombre desaliñado, de andar exagerado, constantemente, ¿no? En los márgenes de la sociedad, ¿no? Es justamente, digamos, esta característica, este bigote, lo que en cierta manera algunos escriben, ¿no? Y algunos escriben casi, diríamos, yo creo, de manera bastante interesante, que generan que Chaplin, en cierta manera, se plantee por fin
dejar el silencio, dejar, digamos, de callar, ¿no? Y por fin abrazar la posibilidad de hablar en el cine. Sobre esto hay un texto muy bonito, un texto de 1941, que lo escribe otro cineasta, un cineasta soviético, que seguramente conocéis, que es Sergei Eisenstein, el director del acorazado Potemkin, ¿no? Por ejemplo. Un director que, por otro lado, tiene otros textos sobre cine, tiene muchos textos sobre el montaje, tiene textos sobre Griffith, el gran cineasta americano, digamos, de los años 10, ¿no? Y del periodo del cine mudo, otro cineasta que se quedó, ¿no? Ahí en el periodo del cine mudo. Y Eisenstein escribe en 1941, escribe lo siguiente: la ironía del destino quiso que la mariposa negra de 2 bigotes simétricos se posara sobre el labio superior de 2 hombres completamente distintos. Me robó el bigote, vendría a decir Chaplin. Por entonces Hitler no parecía más que un cómico, poco más que un bufón, y la acusación de Chaplin lo convertía en un payaso grotesco. Pero con los años resultó que Hitler no era solo un bufón, un payaso, un comicastro, sino que era sobre todo un maníaco sanguinario. Entonces Chaplin hizo El gran dictador. Cuando Chaplin hace el gran dictador a principios de los años 40, ya ha pasado una década entera de cine sonoro, de cine hablado, una década, diríamos, de plenitud precisamente de esta nueva tecnología. En cierta manera ya no podemos hablar de nueva tecnología en principios de los años 40. El sonoro ha sido una realidad a lo largo de todos esos años 30, y a lo largo de ese periodo Chaplin ha trabajado el sonoro, ha trabajado con la idea justamente, como veíamos en Luces de la ciudad, de utilizar el sonido y los ruidos, ¿no? para jugar, ¿no? con la idea del diálogo, pero en ningún momento, ¿no? ha hablado plenamente. Hasta que, en cierta manera, como dice Eisenstein, sucede, ¿no? este conflicto por el bigote, que escribe, como decía Eisenstein, y que luego retomará, es una idea que retomará en su libro, por ejemplo, el teórico francés André Bazin, que escribe sobre Chaplin y de nuevo vuelve a poner el acento, ¿no? en cómo, en cierta manera, diríamos, Chaplin necesita darle una respuesta a Hitler, por la anécdota del bigote, pero evidentemente también por otras cuestiones. Y ahí es cuando, en cierta manera, digamos, cambia completamente, digamos, la visión que tenía Chaplin del sonoro y sobre todo de la palabra hablada. Y lo hace sobre todo, diríamos, a partir de 2 escenas, ¿no? contrapuestas. La película seguramente todos la conocéis, por si acaso hago un pequeño apunte, pero creo que seguramente es absolutamente innecesario. En este sentido os pido disculpas si la tenéis muy presente, pero para contextualizar un poco en caso de que alguien no la tenga presente. Chaplin en la película interpreta a 2 personajes, por un lado, digamos, a un barbero que en este caso, un barbero judío, que en este caso tiene además un parecido muy fuerte con el dictador que está digamos, ostentando todo su poder, ¿no? en esos momentos, un dictador llamado Hinkel, con un parecido también, podríamos decir, muy fuerte con el propio Hitler, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hace, por qué, digamos, decide hablar Chaplin? Decide hablar por 2 cuestiones. Y los dos grandes discursos de la película, en cierta manera, digamos, sirven para, podríamos decir, definir las diferencias entre un personaje y el otro. Y con un personaje y el otro me refiero entre el barbero judío y el dictador Hinkel, y entre el propio Chaplin y el propio Hitler. ¿De acuerdo? De entrada veremos... un segundo.
Empiezo un poco más adelante. Perdón, ¿eh? Ups. Aquí. De entrada veremos el primer discurso, que es el discurso del dictador Hinkel. Veremos una parte muy breve. Aquí el discurso sigue, empiezan a intervenir también otros personajes, pero hay una cosa aquí que yo creo que es fundamental, que es como, en el fondo, lo que está haciendo Chaplin aquí con la idea del discurso no está tan lejos de la escena que hemos visto antes, de Luces de la ciudad. Si Luces de la ciudad lo que hace es utilizar la música, ¿no? Utilizar los instrumentos, ¿no? Para generar esta parodia del lenguaje, y del lenguaje sobre todo podríamos decir vinculado con la autoridad, ¿no? No importa lo que digan, entendemos perfectamente qué rol están jugando, digamos, qué lugar ocupa esta gente, ¿no? De entrada también por la puesta en escena, ¿no? Con los micros, etcétera, ¿no? Y aquí hace una cosa muy similar. La escena, digamos, a partir del punto en que la hemos dejado, se desarrolla, y ahí sí que hay un poco, ¿no? Con esta traducción sí que hay la idea de un cierto sentido, pero si os fijáis en la primera parte que hemos visto, no hay traducción alguna porque no está diciendo absolutamente nada. O sea, son palabras que algunas, algunas son en alemán, pero digamos no configuran un sentido claro. Porque lo que importa es otra cosa. No importa lo que está diciendo. Lo que hace Chaplin aquí casi podríamos decir es vaciar el lenguaje, digamos, de su sentido en algún punto, para poner, digamos, el acento en otro lugar. Y ese otro lugar, digamos, es el del tono. Ese otro lugar, digamos, es el de cómo se utiliza el lenguaje, y eso tiene que ver, digamos, con cómo utilizaba el lenguaje justamente el nazismo. Y eso Chaplin lo entiende perfectamente. Chaplin, el director que se había negado, digamos, a trabajar la palabra hablada, etcétera, comprende en 1940, podríamos decir, no diré antes que nadie, pero muy pronto, algo que es, digamos, fundamental dentro de lo que fue, digamos, el ejercicio de poder del nacionalsocialismo, que es, digamos, el uso y la instrumentalización del lenguaje. Lo mismo, por otro lado, de que grandes ensayistas, pensadores en relación al lenguaje denunciaron también, digamos, o constataron, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, Karl Kraus, ¿no? Un poco, digamos, ¿no? Que señalaba el doble juego, ¿no? del lenguaje, digamos, del nazismo. Y lo que detecta Chaplin, en cierta manera, digamos, es esta cuestión de cómo en cierta manera, digamos, hay una voluntad, ¿no? De generar, casi podríamos decir, una brutalidad, una agresividad o un dominio a partir precisamente del lenguaje, a partir precisamente de cómo se emplea este lenguaje. Y de ahí el que esta escena sea tan poderosa. Y, insisto, no está tan lejos, digamos, de lo que veíamos en Luces de la ciudad. En Luces de la ciudad eran los sonidos de los instrumentos, ¿no? De instrumentos de viento, ¿no? En el caso, en cambio, de lo que vemos aquí, son otros sonidos, casi podríamos decir, son palabras sin sentido, ¿no? Que buscan, ¿no? Una sonoridad, digamos, propia de la orden, propia del mandato, ¿no? Cómo termina, digamos, esa primera parte del discurso, con los aplausos, ¿no? El éxtasis, podríamos decir, de las masas, ¿no? Que él corta enseguida. Y eso justamente, digamos, es lo que plantea Chaplin. Y aquí, digamos, ya empieza a emerger, ya empieza a estar presente la palabra hablada, ya empieza, digamos, a ocupar un lugar la palabra hablada, ya hay, digamos, ya hay diálogo, pero de momento Chaplin se sigue manteniendo, digamos, en un lugar, podríamos decir, intermedio, entre el sentido, entre el trabajo entre la palabra hablada y el sonido, la sonoridad, el ruido, ¿no? De lo que se dice, ¿no? Lo importante en el dictador Hinkel y cómo se expresa ante las masas no es únicamente lo que dice, no son todas las palabras y su sentido, sino en cierta manera justamente su sonoridad, ¿no?
que tiene que ver, insisto, con esa escena de Luces de la ciudad que plantean esta idea un poco, digamos, de la sonoridad de la autoridad, ¿no? en ambos casos. Eisenstein, por ejemplo, escribía sobre este discurso del personaje del dictador Hinkel en El gran dictador, escribía lo siguiente: sin palabras, sin sentido, tan solo berridos inarticulados, interjecciones y borborismos que transmiten de manera inimitable la ineptitud, la demagogia, esta palabra es fundamental, la histeria de los discursos del criminal planetario cuyo nombre quedará para siempre como sinónimo de crueldad sanguinaria, de violencia y sadismo. Es decir, hay esta cuestión, y Eisenstein lo ve clarísimamente, de que la demagogia, en cierta manera, digamos, y eso es algo que también comprende Chaplin y pone perfectamente en escena Chaplin, tiene que ver también, digamos, con jugar, digamos, o aprovecharse o instrumentalizar el lenguaje para en algún momento o tergiversar el sentido o vaciar algunas palabras de sentido, pero trabajar justamente, digamos, o mostrar, digamos, justamente, o denunciar cómo, digamos, desde el nazismo se utilizaba a veces el lenguaje a partir de una sonoridad que tenía que ver precisamente con la orden, que tenía que ver un poco también, digamos, con esta violencia, ¿no?, intrínseca. Y en contraposición, al final de la película, encontramos otro discurso. En este caso, un discurso del barbero judío, interpretado también por Chaplin. Ahora se verá bien. Cuando se hacen los cortes a veces suceden estas cosas. Y encontramos, digamos, todo lo contrario. Y podríamos decir que esta es la escena en la que Chaplin por fin, digamos, toma la palabra. Como escribía precisamente Eisenstein, cuando Chaplin deja oír su voz, él dice, y habla en su nombre y con sus palabras. Ya no es el barbero, incluso ya no es el barbero judío, ya no es Charlotte, evidentemente, no es un personaje, sino que casi lo que vamos a escuchar aquí es un discurso plenamente de Charles Chaplin. Vale. Claro, la diferencia entre los dos discursos es muy significativa, digamos. Donde antes había, ¿no?, palabras, incluso palabras en alemán totalmente lanzadas, casi podríamos decir al azar, ¿no? Aquí hay la construcción de un discurso. Y como decía antes, digamos, hay un discurso en el que quien habla, casi podríamos decir, hay un momento en que ya no es el personaje. Quien está hablando realmente, quien está poniendo su voz, quien está poniendo sus ideas, quien está, digamos, hablando por sí mismo, ¿no?, como decía Eisenstein, es el propio Chaplin. Y es cierto que esa anécdota de la que empieza hablando Eisenstein, que luego recupera Bazin, ¿no?, del conflicto del bigote, ¿no?, de cómo en cierta manera, digamos, Hitler, ¿no?, el personaje, digamos, podríamos decir más antagónico a Charlotte, ¿no? Hannah Arendt, por ejemplo, decía, ¿no?, que cuando Chaplin hace El gran dictador es un momento en que ya no hay lugar en el mundo para un personaje como Charlotte, ¿no? Porque lo que se busca no es un momento, casi podríamos decir, de los supermanes, ¿no?, los grandes hombres, y no de ese hombrecito, ¿no?, que era el Charlotte de Chaplin, ¿no? Y cuando hace El gran dictador, precisamente, Chaplin lo que plantea de nuevo es una contraposición, ¿no?, entre el dictador, ¿no?, con todas las ambiciones del mundo, ¿no?, de dominarlo todo, y en contrapunto, ¿no?, ese personaje que se le parece tanto, ese hombrecillo, ¿no?, el barbero que se le parece tanto, igual que Chaplin o que Charlotte se parecía, ¿no?, justamente por el bigote a Hitler. Y esta cosa, diríamos, casi podríamos decir personal, ¿no?, emerge al final de la película, en el que hay un momento, ¿no?, en que realmente, digamos, Chaplin se muestra a sí mismo. E insisto, en el fondo es el primer momento en el que habla. Ha habido ruiditos, ha habido alguna frase suelta antes, alguna cosa, pero de repente, digamos, el momento en que el director que más rechazo había mostrado
respecto al cine hablado, diríamos. Decide hablar, digamos, primero, por una causa, podríamos decir, mayor, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, el momento en que Chaplin habla, después de tantos años, diríamos, sin construir un discurso, una década entera, ¿no? Escuchando películas, ¿no? En las que ya existe el diálogo, etc. Chaplin callado, Chaplin sin construir precisamente un discurso, y cuando por fin lo hace, ¿cómo no se le va a escuchar, ¿no? De hecho, ¿no? Una de las proclamas, ¿no? que se hacían en la época de los anuncios del Gran Dictador era Chaplin habla, ¿no? Es decir, era un acontecimiento. Entonces, realmente es el momento en que no es el barbero quien hace un discurso haciéndose pasar por el dictador Hinkel, sino que es el propio Chaplin el que está hablando. Y los temas de los que está hablando son los temas que en cierta manera preocuparon a Chaplin a lo largo, digamos, de su filmografía. La relación del hombre con las máquinas, evidentemente reflejada unos años antes en tiempos modernos, ¿no? Pero luego, digamos, la esencia, digamos, más fuerte, digamos, del cine de Chaplin, que es el humanismo. El cine de Chaplin está atravesado, digamos, por digamos, un planteamiento sumamente humanista. Y el discurso que está haciendo aquí es un discurso, digamos, en la línea, digamos, del humanismo. No somos máquinas, somos hombres, etcétera. Digamos, la esencia, digamos, más pura del discurso de Chaplin a lo largo, digamos, de los años, encarnada en esa figura, digamos, de Charlotte, del vagabundo, se pone aquí en palabras. Con lo cual, digamos, Chaplin ha esperado una década, podríamos decir, en articular, ¿no? Un discurso, y cuando lo hace por fin, el discurso que hace es este. Evidentemente, casi podríamos decir que es de un control sobre su propia filmografía, sobre su propia trayectoria, de los que existen muy pocos en la historia del cine. Con lo cual, digamos, podríamos decir que ese rechazo, ¿no? a la palabra hablada termina en un momento, termina cuando él decide, y termina, digamos, en un momento clave, no solo en la filmografía de Chaplin, no solo, digamos, dentro de su cine. Es un momento, ya lo vemos, en que Charlotte ya no tiene lugar. Charlotte no puede dar este discurso, evidentemente. Charlotte pertenece al imaginario y al universo del cine, entre comillas, mudo, o si queremos, del cine no hablado, ¿no? Y aquí, digamos, se abre otro territorio, digamos, para Chaplin. En el momento en que habla, ya digamos, comienza otra etapa, comienzan otros personajes, pero sobre todo, en cierta manera, digamos, él elige el momento, digamos, para hablar en un momento fundamental, ya no solo dentro, digamos, de la historia, de su historia personal o de su historia o de su filmografía, sino en un momento clave, digamos, dentro de la historia de la humanidad. Y ahí yo creo que es un poco lo poderoso y lo maravilloso que tiene, digamos, la trayectoria de Chaplin en relación justamente al tránsito del mudo al sonoro. Como el cineasta que más se resistió, ¿no? Como decía antes, a abrazar la palabra hablada, de repente, digamos, se entrega a ella, digamos, con todo el sentido del mundo, se entrega a ella, digamos, también por una razón que trasciende lo cinematográfico, pero también podríamos decir, se entrega a ella, casi podríamos decir, quitándose cualquier máscara. Mantiene el bigote, pero el que estamos viendo, insisto, en esta escena del Gran Dictador, y quien ha decidido hablar, evidentemente no es Charlotte, evidentemente no es el barbero, sino que es el propio Charles Chaplin. Yo lo iré dejando aquí, pero creo que, digamos, un poco refleja, digamos, muy bien la figura de Chaplin, este tránsito del mudo al sonoro, a partir, como decía antes, de
de ciertas posturas distintas, ¿no? Y en el caso de Chaplin seguramente es el cineasta que como decía antes, se pudo permitir, no sin ciertos sacrificios, mantener, ¿no?, una posición respecto al cine sonoro y respecto sobre todo a un cine hablado muy radical, muy poco comprendida, digamos, dentro de la industria, pero que en cierta manera, si la década de los años 30 para Chaplin no hubiese discurrido justamente desde esta resistencia, ¿no?, a no entregarse, ¿no?, a esa palabra hablada, sin duda el Gran Dictador y, por ejemplo, este discurso final que hemos visto no tendría el impacto que tiene, no tendría la fuerza que terminó teniendo. ¿De acuerdo? Si os parece, lo dejamos aquí. Creo que está bien terminar con un discurso como este, tanto por lo que tiene, digamos, a nivel histórico, sino también por el contenido, ¿no?, que a día de hoy sigue siendo muy, muy inspirador. Muchas gracias a todas y a todos.